Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy vamos con una colaboración súper especial que me hace mucha ilusión. La marca de hoy, que es una marca de calzado, es la marca Vivalla. Os enseño cómo se escribe. Vivalla, así. Yo llevaba tiempo echándole el ojo. Me ofrecieron colaborar, terminé de investigar algunos puntos que siempre me gusta ver y creo que es una marca que ha alcanzado un gran equilibrio entre sostenibilidad, que para mí es muy importante, comodidad, sin perder la elegancia. Y además es que ha llegado el otoño y Vivalla está presentando su colección otoño-invierno y me han ofrecido colaborar y enviarme 3 de sus calzados de esta nueva temporada otoño-invierno que os voy a enseñar. Y hacemos un reto de 3×3×3 dentro de un armario cápsula para conseguir 3 outfits elegantes, 3 outfits casuales para el fin de semana y 3 outfits para la oficina. Así que si os interesa conocer estos zapatos y ver mi reto, no lo dudes, suscríbete, dale a la campanita y si te gusta este vídeo, dale al like. Vivalla tiene todo tipo de calzado, ¿vale? Tiene botas, tiene botines, tiene deportivas, tiene mocasines, tiene zapatitos y de diferentes estilos. Yo he elegido estos porque obviamente ya que me iba a quedar con algo, no quiero hacer un mal uso de los recursos. Está aquí la Sustainable Teacher, por supuesto. Y entonces elegí cosas que yo realmente necesitaba, ¿vale? Entonces, como os decía, Vivalla es una marca que yo ya llevaba tiempo echándole el ojo y tenía ganas de comprar. Y además os voy a dejar al final de este vídeo un código de descuento para que podáis también adquirir esta nueva colección otoño-invierno en su web. ¿Por qué Vivalla? ¿Y por qué me gusta a mí Vivalla y yo la estaba siguiendo? Primero porque es elegante, ¿vale? No perdemos esa elegancia pese a llevar un calzado cómodo. Está hecho de botellas recicladas, ¿vale? Todo lo que veis aquí está hecho de botellas recicladas. Y si os puede empezar a preocupar que sean de plástico reciclado, tienen una serie de tecnologías para que sean absolutamente transpirables y súper ligeros. De verdad que no os podéis imaginar estas zapatillas lo ligeras que son. Así que vamos a ir viendo cada modelo con los 3 outfits en un poco más de profundidad. Vamos a comenzar con las botas Philippa, ¿de acuerdo? Este modelo se llama Philippa. Como os decía, yo necesitaba unas botas marrones, por eso he elegido estas, aparte de que es que me parecen monísimas. La caña es muy elástica, ¿vale? Entonces, fijaos. Entonces, si sois personas, que yo tengo una prima que le pasa, que es de una pierna un poco más gordita, no pasa nada porque es que es elástica en toda la caña, ¿vale? Luego otra cosa que me encanta es que la caña es plegable y yo que en invierno siempre viajo a ver a mi madre o a ver a mi suegra, es que me viene genial porque no es una bota así entera que tienes que meter en la maleta, es que tienes que meter en la maleta esto, me parece comodísima. Y luego una cosa que para mí es indispensable en el calzado de invierno, bueno y en el de otoño también, porque vivimos en un clima mediterráneo, es que sea resistente al agua, impermeable, y estas botas lo son. Y luego con este tejido es como térmico y entonces también es bastante calentito para el invierno. Y luego dentro, que obviamente no lo vais a poder ver, tiene una plantilla que es acolchada, tiene así como unos hexagonitos, ¿de acuerdo? Y te hace un gran soporte, que para mí, por ejemplo, es importante, del arco del pie. Y esa misma tecnología de la suela hace que sea transpirable. Son muy fáciles de poner. La suela es muy cómoda, tienen un pelín de tacón, ¿vale? Pero nada, casi son planas y llegan a mí al menos hasta la altura de la rodilla, lo cual es muy cómodo porque me permite flexionar completamente, que hay botas que a veces si son rígidas aquí arriba te puedes clavar en la curva. Entonces son muy cómodas. Y este sería el outfit más elegante. Este sería el outfit más de oficina. Y mis botas por debajo del pantalón en este caso. Y es que no se nota nada debajo del pantalón, no se nota este corte, ¿de acuerdo? No se ve absolutamente nada porque como son tan pegaditas, si tu pantalón no es absolutamente pitillo, las puedes incluso, aunque no se vean las botas, ir tú calentita y llevarlas debajo. Y como tercera opción, la contraria, botas por encima del pantalón. Si el pantalón es suficientemente pitillo como este vaquero, por ejemplo, se pueden meter. Así que estas serían las 3 opciones. Este sería el outfit de fin de semana, de salir a dar un paseo con frío en invierno. Vamos ahora con el segundo modelo, que son las botas Ryan y tienen un sobrenombre que es Ryan Slip On. ¿Por qué Slip On? Porque te las puedes poner, y ahora os lo demuestro, sin
sin necesitar las manos. Directamente lo pones en el suelo y te las pones. Vivalla también te ofrece calentadores, hay en 3 colores, marrón, bueno, beige, blanco hueso, muy clarito. Estos marrones que irían a conjunto con estos botines y luego también tienen unos negros, de modo que todos los botines se pueden poner con estos calentadores y hacerlos mucho más calentitos para el invierno. Y al igual que las botas Filipa, las botas Ryan Slip-On también son resistentes al agua, ¿veis? Resbala absolutamente. Así que otra opción súper cómoda para los días de lluvia y con frío, entonces te las pones con los calentadores. Y por último, antes de empezar con las pruebas de los set outfits, deciros que también llevan el mismo tipo de plantilla, que aquí sí que os la puedo enseñar. También es elástico esto, es muy cómodo, ¿eh? ¿Veis? Esos esabonitos. Y tiene mucha sujeción en la zona del tobillo y en la zona del arco del zapato. Bueno, pues este sería el primero de los outfits, el más elegante. Entonces completaría este look elegante con los botines. Y voy a hacer lo de ponérmelos sin manos delante de vosotros. Fijaos. Sin manos, ¿eh? Ponemos uno. Puesto. Es que me parece hasta divertido. Y el otro. Y sin manos me he puesto los botines. Tienen un pelín de taconcito, lo cual les da un punto más de elegancia. A mí me gustan mucho. Son comodísimos. La punta es cuadrada, ¿vale? Y entonces te permite no tener los pies comprimiditos. En las botas estas Filipa también, la verdad es que la suela es muy amplia y es muy cómoda. Bien, el siguiente outfit sería el de oficina, que en este caso voy a utilizar este mismo vestido. Le he puesto los calentadores, ¿vale? Fijaos. Se pueden llevar o bien estirados y entonces te van hasta por encima de la rodilla y quedarían en este caso por debajo de la falda, me cubrirían completamente la media y entonces iría súper calentita, ¿de acuerdo? O bien podemos ponerlos un poco más informales, a mí la verdad es que me gustan más así, y entonces llevarlos bajo la rodilla, obviamente están bien metidos dentro del botín y que entonces queden pues de este modo un poco más arrugados y más informales y más divertidos. Y como outfit más desenfadado, pues he cogido este jerseycito de punto que es muy calentito, pero ya un día de otoño te lo puedes poner como única capa y en invierno con otra cosa debajo. Repito, pantalón beige y los botines. Y vamos con las últimas zapatillas, que es el modelo Jansi, que es este. Como os decía, la cosa curiosa, estas que os decía al principio del vídeo, las usa Bella Hadid. Vamos, es que no es que yo siga a Bella Hadid, ¿vale? Pero las cookies del internet ya sabéis cómo son. Entonces, claro, he estado mirando estas zapatillas a ver cuál elegía, a ver cuál no elegía. Luego en Instagram, que se lo sabe todo, me apareció la Bella Hadid con estas zapatillas. De este modelo, bueno, de los otros modelos, igual que hay marrón, he visto en la web, hay negro, hay gris, en la Ryan también hay gris plateado, muy chula, si os gusta un punto así más funky, en invierno también. De estas hay así blancas, luego este mismo blanco, pero con la puntera y el detalle de atrás en gris, que se parecen un montón a unas que he visto también de Prada, y luego estas en rojo, ¿vale? Así que elegantes y modernas como las famosas con estas zapatillas. Que no se diga, ¿eh? En este caso, el tejido que usan es Re-Nylon, ¿vale? Así que también es un nylon hecho de botellas recicladas. Luego, otra cosa que me encanta de estas zapatillas, aparte de que tienen un drop casi cero, son muy planitas, son bastante cómodas. La suela también tiene un poco de foam para amortiguar el pie. Son súper flexibles, fijaos, ¿vale? Entonces, comodidad absoluta. Son bastante anchas hasta el final, que en realidad los pies no te llegan, así que tus pies tampoco están comprimidos. Y luego te dices, sí, zapatillas blancas, se pueden meter en la lavadora y no les pasa nada. Y luego, con respecto a los cordones, esto me encanta, vienen dos tipos de cordones, ¿vale? Viene este de lacito más elegante y este que parece como un cordón normal, pero es un poco satinado, pues más básico. Se pueden poner, como ahora vienen, las dos combinadas, o te puedes poner solo el básico o solo el elegante, que eso pues va a ayudar un montón a nuestro reto de los looks. Y vienen en todos los modelos con los dos tipos de cordones. Y entonces, bueno, esto sería una opción más de outfit elegante, ¿de acuerdo? Con una chaqueta, un vestido, es un mono, pero bueno, parece un vestido. Y el pañuelo, que siempre le dará un punto más, pero quizás un poco más juvenil por las zapatillas, ¿de acuerdo? La opción que os traigo para look de oficina sería este, el vaquero y las zapatillas, ¿de acuerdo?
Mientras que sean zapatillas blancas creo que están bastante bien permitidas y quedan incluso en un look todavía de un rollo un poco más elevado o elegante. Este que sería como el más de fin de semana cómodo, un jerseycito finito para estos días ya de frío, que te puedes poner una chaqueta arriba, un chaquetón, un abrigo, dependiendo, tu vaquero para el fin de semana tan cómoda y unas zapatillas comodísimas, de verdad que es que son súper flexibles, la almohadilla la verdad es que son muy cómodas de pisar. Y nada más, que hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado este reto de 3×3×3 de armario cápsula con Vivalla. Como os indiqué también al principio, aquí tenéis el código de descuento y en la cajita también tenéis todos los enlaces y los códigos de descuento. Cualquier duda la podéis dejar en los comentarios. También quiero que me comentéis qué look, qué outfit os ha gustado más o qué calzado os ha gustado más. Y por supuesto, nos vemos pronto.